Estimados colegas, bienvenidos al quinto encuentro de tu nuevo rol tecnológico. Hoy abordaremos la convergencia entre la Big Data y la inteligencia artificial. En nuestro mundo basados en datos, la sinergia entre la Big Data y la inteligencia artificial está remodelando todo el panorama de las ciencias económicas. Big Data es ese océano de información que navegamos compuestos por zettabytes que fluyen desde nuestros dispositivos y se combinan con la inteligencia artificial. Y ahí se genera una transformación muy potente porque aumenta el análisis de todo lo que es las cuestiones económicas y la toma de decisiones. Plantea grandes desafíos para la toma de decisiones informada, el análisis predictivo, la segmentación de clientes, la asignación eficiente de recursos, la personalización de eventos y además nos genera varios retos. Entre esos vamos a abordar en el día de hoy todo lo que tenga que ver con la privacidad de datos, los sesgos y equidades, la complejidad y el costo y con ciertas anomalías. Para los profesionales de ciencias económicas, el potencial es enorme. La Big Data ofrece muchas oportunidades y desafíos. Nos plantea una economía de precisión y evaluación de riesgos. Esta convergencia nos va a proporcionar herramientas para desbloquear los conocimientos, optimizar operaciones y fomentar la innovación. Para el día de hoy hemos traído a 3 oradores, expositores, 2 matriculados de la casa, que se dedican desde hace muchos años a este tipo de análisis y de ciencia. Con ellos vamos a contar con información vigente para el cual nutrir y crecer en conocimiento. Desde ya les agradecemos por estar allí presentes y acompañarnos en cada edición y les recordamos que la base de todo crecimiento profesional y jerarquización es el continuo conocimiento, adquirir destrezas nuevas, ¿sí?, para prestar mejores servicios. Todo lo que sea capacitación es vital para nuestra profesión. Así que muchísimas gracias y pasamos por favor a los oradores. Bueno, para el desarrollo de todos estos temas vamos a contar con las exposiciones de la doctora Mercedes Ortiz y Avi Pilser y luego con el doctor Sergio Gebasneider. Me voy a atrever a comentarles un poquitito acerca de Mercedes y de Avi. Mercedes es licenciada en Administración de Entidades Financieras con un máster en Big Data. Tiene 16 años de experiencia en entidades financieras y es especialista en compliance. También es CEO en Machine Learning. Y Avi Pilser es Master of Science en Matemática y Física de Francia, con 12 años de experiencia en inteligencia artificial y deep learning en Israel, en la academia, la industria y los servicios gubernamentales de Israel. Tiene una amplia y extensa experiencia manejando el flujo elevado de datos en tiempo real. Para nosotros es un gran placer contar con su participación. Y bueno, Mechi, ¿arrancamos con esto de Big Data en negocios? Buenas. Bueno, en principio muchísimas gracias a todos por estar presentes, por tomarse el tiempo de querer aprender de lo que es el Big Data o querer ahondar en una temática que está revolucionando todos los rubros. Así que, bueno, en principio vamos a ver qué temas tenemos para hoy, ¿no? Vamos a ver lo que es el Big Data transformando los negocios. El negocio de los datos, sí, porque como bien sabemos estamos en un mundo que es de ciencias económicas, donde pertenecemos, y justamente el dinero es importante, o cómo se materializa los datos. Así que vamos a ver también cómo ayuda el Big Data en lo empresarial. El Big Data, datos grandes también para pequeños negocios, sí, sí, sí. Y oportunidades y beneficios con casos. En todo esto voy a tener la gran dicha de poder compartir esto que me apasiona, el Big Data, y me voy a detener un instante para comentarles mi experiencia, ¿no? Como bien comentaba Andrea, mi mundo siempre fue bien económico y en el 2016-2017 tuve una visión de querer empezar a ver la tecnología como una herramienta para potenciarme.
Y así fue que me fui a estudiar un máster en Big Data en Barcelona, y ahí, bueno, lo aprendí mucho. Así que bueno, la idea de esta presentación es poder compartirles un poco de lo que fui aprendiendo y lo que podemos aprender juntos, porque siempre podemos hacer. En principio, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿El Big Data es algo nuevo? Bueno, les diré, o muchos me imagino que habrán tenido la oportunidad de tener que recopilar información, procesarla, analizarla, y todos tenemos ese dicho de la libreta del almacenero, que vamos guardando papelitos, papelitos, papelitos. Bueno, esto también sucedió desde 1800, podemos decirlo, ¿no? De que el dato es algo importante y el poder digitalizarlo nos da oportunidades, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, para poder clasificar, para poder estructurar. ¿Y cómo se pudo ir logrando a través del tiempo? Bueno, como vemos, muchas naciones tienen, por ejemplo, los censos, que es donde se recopilan grandes datos sobre la demografía, o encuestas. A muchos seguramente les ha pasado que han estado caminando y los detuvieron para hacerle alguna encuesta. Ahora, bueno, de forma más digital, tal vez les llega por correos electrónicos. Esto son métodos de poder recopilar datos. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy lo que utilizamos son herramientas tecnológicas. Y bueno, vamos a ver cómo el Big Data optimiza las oportunidades de negocio. A ver, en lo que respecta a los retos de los datos, nos genera muchas oportunidades. Y acá, por ejemplo, lo que tenemos son datos que pueden provenir de redes sociales, de transacciones, de campañas, de textos, de imágenes, mapas, de grupos sociales. Todos son datos que, en conjunto, pueden darnos oportunidades dentro de los negocios. ¿Y qué nos brinda? Bueno, principalmente simplificamos el proceso. La fuerza humana es enfocada en un labor realmente humano, no, rutinario, ¿no? Los reportes y la información son útiles para justamente tomar decisiones de negocio basadas en fundamentos, basados en argumentos sólidos. Y si de retos hablamos, bueno, desarrollar a medida que vamos encontrando estos datos, desarrollar el propio sistema de poder recolectar estos datos, controlar los datos. Acá también es necesario cambiar o ajustar el rumbo de la agilidad que tienen, de acuerdo a los resultados, ¿sí? Obtener respuestas también que sean relacionadas al negocio, porque muchas veces se encuentran respuestas que no tienen foco con el negocio. Entonces acá un poco es importante, y les dejo este tips, el hecho de tener foco. ¿Cuál es el objetivo que se quiere encontrar? ¿Cuál es la pregunta? El por qué, el para qué, el cómo. Y esto nos va a dar soluciones a través del proceso. Bueno, un punto muy importante acá es el negocio de los datos, ¿no? Porque todos tenemos móviles, tenemos acá un potencial que justamente, ¿qué es lo que brinda, no? ¿Qué es lo que nos puede dar a todos? Justamente, acá tengo una pregunta. ¿Cuáles son algunos de los usos de nuestros datos? ¿Somos conscientes de dónde está alojado ese dato? ¿O qué dato están obteniendo de nosotros? Por ejemplo, acá tenemos Spotify. No sé si muchos habrán visto la serie de Netflix. Justamente podemos entender cómo funciona el tratamiento de los datos y sin mucho esfuerzo, porque acá no es que estamos llenando un cuestionario, no es que estamos armando una tabla compleja donde el usuario tiene que completar información y nosotros la podemos recopilar, sino
que el usuario lo que hace es utilizar una aplicación y quienes estamos por detrás podemos ver métricas. Entonces, acá es un tema muy importante que lo voy a dejar abierto, para que podamos entender también cuál es cuáles son nuestros derechos, ¿no? Como usuarios, ¿qué datos están teniendo las empresas? ¿Y cuál es la privacidad del dato? Eso es un tema para la próxima. Pero vamos ahora con el negocio detrás de los datos. Sabemos que, por ejemplo, Netflix también utiliza los datos. Utiliza para poder recomendarnos los distintos películas o las distintas series que nos aparecen como opciones. Bueno, eso justamente es en base a los datos de los que vimos anteriormente, de lo que hemos seleccionado como favorito. Entonces, el uso de los datos no solamente está ligado hacia un mundo como lo conocemos con planillas, sino que también está en el uso cotidiano, ¿no? Entonces, acá es importante, primero, conocer cómo viene ese uso de los datos, entender cuál es, qué le permitimos, ¿no? A veces leer los términos y condiciones, y también en algunos sitios, digo algunos porque no todos cumplen esto, ya Abby, capaz, si querés ahí comentar algo, pero en algunos sitios podemos indagar y ver qué datos están obteniendo de nosotros. Que eso es algo sumamente importante y que está bueno para investigar, está bueno que lo tengamos en cuenta nosotros como usuarios, ¿sí? Bueno, pero por otro lado, tenemos la parte del negocio. ¿Y la parte del negocio qué podemos obtener? Bueno, podemos obtener métricas en las cuales podemos facilitar a los clientes justamente una visualización o ofrecerle alguna clase de producto. En el caso de los e-commerce, por ejemplo, cuando se ofrece alguna clase de producto en complementario de lo que ya se tiene en la elección del carrito, también, como vemos, a veces existen los distintos mensajes de publicidades. Todo eso está referido y utilizado en torno a los datos recopilados. Bueno, ¿cómo el Big Data ayuda? Bueno, a ver, principalmente les diré que es mejor para la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones en una empresa puede ser, dirigida en base a datos ciertos, datos concretos, ¿sí? Acá un poco lo que vemos es generar un estudio de la información para tomar decisiones rápidas de manera inteligente. Porque, bueno, sabemos todos que estamos en una situación muy particular en la Argentina y justamente siempre necesitamos tener esa agilidad, esa rapidez de poder decidir. Y en las empresas sabemos que una elección a tiempo puede generar rendimiento. Entonces, el Big Data lo que nos ayuda es entender y analizar. Después, otra de los grandes beneficios puede ser la relación con el cliente. Lo que nos brinda es un panorama claro sobre las necesidades que tienen los clientes. Se puede conocer mucho a través de los datos. Los comportamientos de los clientes nos brindan oportunidades de saber qué producto, qué servicio otorgar. Entonces, de esa manera, es mucho más óptima la venta. Muchos habrán escuchado el caso de Walmart. ¿Alguno lo escuchó? ¿Sí? ¿No? Bueno, les comento que Walmart lo que hizo tiempo atrás, el hecho de hacer un estudio con respecto cuando había un huracán, ¿sí? Cuando había un huracán, sabía que existía una venta de un producto que es como una galletita. Ese producto se vendía a la par que papel higiénico, que agua, que otros productos. Entonces, ¿qué hacía? Cuando sabía que estaba por venir este suceso,
lo que hacía era poner ese producto adelante de todas las góndolas. O sea, obviamente proveía a los locales de este producto, y con esto, ¿qué ganaba? Rentabilidad, ¿sí? A través de los datos, de saber cuál es el consumo favorito bajo una situación. Y un tema muy importante que acá podemos llegar a tener es la seguridad, ¿no? La estructura del Big Data logra recopilar los distintos archivos que contiene una empresa, en distintos formatos. Por ejemplo, fotos, documentos, tablas. Lo que nos favorece el Big Data es poder recopilar toda la información sin tener necesidad de que sea en un solo formato. Y que esa información obviamente esté segura. Gracias a que estén los datos organizados, las compañías pueden notar la existencia de cualquier amenaza interna, ¿no? Otras situaciones también, aprovechar la información para encontrar nuevas oportunidades de negocio en base a la analítica, ¿sí? Bueno, acá vamos con el Big Data, los datos grandes para pequeños negocios. El Big Data no solamente es para empresas grandes, ¿sí? El Big Data, como sabemos, o sea, tenemos información que es rica, información que es interesante, información que es propia. Entonces, los pequeños negocios, las pymes, también pueden tener un Big Data. Obviamente, el nivel de transaccionalidad, el nivel de usuarios, el nivel de proveedores es mucho más reducido. Pero el dato es lo importante. Y el dato importante también es importante que el dato sea sano, ¿no? Que desde una pyme, yo muchas veces he visto que las pymes tenían muchísimo más calidad de dato que las empresas grandes. ¿Por qué? Porque las pymes tienen la oportunidad de poder brindar una capacitación hacia todos los usuarios y también brindar una determinación hacia cómo completar las tablas, cómo normalizar los datos, es decir, que todos los datos tengan un dato completo. A ver, yo tengo un dato que debería ser sí y no, y en la tabla tengo dato vacío, dato nulo, o un OK, no es ni un sí ni un no. Entonces, ¿cómo se puede buscar la información? Es necesario que los datos sí o sí traten, obviamente nosotros a veces cuando analizamos datos nos vamos al extremo y queremos la eficiencia pura, y eso es complejo. Pero es importante tener un dato sano, un dato completo. Si, por ejemplo, tenemos una tabla donde tiene que ser completo el dato del email o el dato del teléfono, un dato que hoy por hoy es sumamente importante. Y si tenemos una casilla de correo, de email, que está desactualizada y que tal vez personas de la organización ya conocen cuál es el dato actualizado. Bueno, es importante instruir dentro de la organización que el dato sea actualizado, porque justamente es un dato que tengamos en cuenta, es un dato de comunicación, es un dato con el cual se puede ver a nivel transversal que los distintos sectores se comunican con este dato, ¿sí? Por ejemplo, el área de marketing, si quiere largar una campaña, o el área comercial, si quiere realizar alguna venta en particular, el área contable, si quiere efectuar algún pago o algún cobro. Bueno, todos estos datos son importantes. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer simplemente es pensar, y no irnos de lo grande, porque obviamente todos intentamos y es genial el hecho de poder tener muchos datos, pero muchas veces es importante la calidad. Así que en esto doy el visto bueno siempre para los pequeños negocios, que muchas veces tienen un dato mucho más rico, mucho más interesante, que contiene calidad. Bien, así que bueno, en principio ese es el fruto también, ¿no? Que puede llegar a haber de un buen trabajo y también de los rendimientos que puede llegar a tener el negocio en base a ese dato. Bueno, ahora lo que vamos a ver, si bien yo les conté algún caso, pero bueno, ahí vamos a ver un poco con Abby. Abby, ¿estás por ahí?
Sí, Hola, Vi. hola, ¿cómo están todos? Es un placer. Soy Avi Pilser, fundador de Ultra Deep Tech, una empresa dedicada a la consultoría para integrar Big Data e inteligencia artificial en grandes y pequeñas empresas. Hoy les hablaré sobre cómo el Big Data está revolucionando distintos sectores y les presentaré casos concretos de éxito en los que hemos trabajado. La visión general de los clientes que tenemos. eh, Teníamos el privilegio de trabajar con clientes muy notables como el gobierno de Israel, empresas de financia, la policía de los Estados Unidos, en varias industrias como la seguridad nacional, y cada uno de estos clientes enfrentó desafíos únicos en la recopilación y análisis de datos y en la construcción de modelos precisos. En mi empresa Ultra Deep Tech, hemos sido capaces de ofrecer soluciones personalizadas para satisfacer estas necesidades. Ofrecemos soluciones de Big Data específicas como la creación de conjuntos de datos sintéticos, el uso de aprendizaje autosupervisado, son técnicas de Machine Learning, la agrupación de datos, por ejemplo, y con nuestros clientes, para entender sus desafíos y objetivos, aplicamos técnicas de Machine Learning y algoritmos avanzados para ofrecer soluciones personalizadas. Y tenemos impactos y beneficios. Las soluciones que ofrecemos tienen impactos a largo plazo para nuestros clientes. Y servicimos no solamente a las grandes corporaciones, pero ofrecemos soluciones que pueden aplicarse a pequeñas y medianas empresas para construir productos sólidos y propiedad intelectual y insights valiosos. Ahora voy a desarrollar algunos casos de éxito con varios clientes para dar ejemplos de cómo se pasa el desarrollo de Big Data en las empresas. Comencemos por el gobierno de Israel, que trabajé algunos años, y trabajamos en un proyecto con el gobierno de Israel en su seguridad nacional y para recopilar y analizar datos en tiempo real. Pero no era solo una cuestión de cantidad. La calidad y la precisión eran vitales también. Y trabajamos en colaboración con una importante empresa de telecomunicaciones. Utilizamos técnicas de Machine Learning para clasificar y etiquetar datos sintéticos. Y para agregar el Big Data, colaboramos con esta empresa de telecomunicación, agregamos los datos y construimos algoritmos de Machine Learning al, al bases de datos sintéticos que se autolabelizan. Significa que a veces podemos tener muchos datos, pero necesitamos labelizar los datos. Y a veces es muy difícil. Podemos pagar a empresas para hacer pero hay técnicas donde no necesitamos labelizar los datos porque es una técnica de autolabelización. Voy a dar un otro ejemplo para ilustrar lo que digo. Trabajamos para una empresa que se llama AlgoTrade, que el objetivo fue de agregar datos financieros del stock market y
¿qué hacemos con los datos? Hay muchos datos históricos de stock, de cripto, y estos datos son... el objetivo fue de predecir el futuro del precio, y los datos históricos contienen los datos y los labeles, porque, por ejemplo, tomamos un día o, por ejemplo, tomamos una semana, utilizamos una semana o un mes de datos para predecir lo que va a pasar en la hora que sigue o en el día que sigue. Pero tenemos estos datos. Entonces, este es una técnica de autolabilización que, que es muy eficiente para cierto tipo de casos. Y en mi empresa lo que hacemos es que estudiamos con el cliente verdaderamente los objetivos del producto o de la empresa, y tenemos soluciones muy innovadoras para agregar datos o para ser muy eficientes con los datos. Voy a dar un otro ejemplo, por ejemplo, de financiar, que trabajé para una empresa que el objetivo fue de mejorar la experiencia de los clientes mediante insights financieros personalizados. Y por eso requiere una comprensión profunda de las necesidades del cliente y una colaboración con expertos financieros a través de la extracción de datos, los datos de los clientes a través de la aplicación, y construyamos algoritmos de machine learning para aumentar la satisfacción del cliente y fortalecer la relación con los clientes para darles un producto mejor y más información sobre sus finanzas. Y bueno, voy a ilustrar un otro caso que trabajamos por la Policía de los Estados Unidos a través de una empresa internacional que se llama Motorola Solution, y construyamos un algoritmo de reconocimiento facial para segregar la gente desde la cámara de videos. Este fue un proyecto muy profundo. Necesitaba cuidarse de los algoritmos y de la anonimidad también. Y creamos un sistema eficiente que no solo aumentó la seguridad, pero también mejora la eficiencia del reconocimiento facial. Y en las técnicas que utilizamos, otra vez, agregamos los datos que tenemos de los agentes de policía, de la cámara de video, y esta vez no labelizamos los datos porque no teníamos la identificación de las personas. Por ejemplo, tenemos una cara y no sabíamos quién es esa persona, pero utilizamos algoritmos de clustering que permitieron de separar diferentes personas sin saber la identificación de esta persona. Pero el objetivo fue de separar las personas para reconocer si esta persona es distinta de los otros. En mi empresa Ultra Deep Tech, lo que nos distingue de otros
en el campo es nuestra capacidad para adaptarnos rápidamente en los últimos avances de la inteligencia artificial. Utilizamos la inteligencia artificial para programar de manera más eficiente y ampliamos las herramientas más recientes porque sabemos que lo hacen mejor que nosotros. Y junto con nuestra experiencia y la agilidad y la habilidad para adaptarnos, somos líderes en el mercado. En conclusión, espero que estos casos de éxito les hayan dado una visión clara de cómo el Big Data está transformando los negocios y cómo Ultra Deep Tech puede ser su socio en este emocionante viaje. Estoy aquí para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Avi. Bueno, vamos también a mencionar algunos casos, o sea, que son los más normales, clásicos, o sea, que todos escuchamos a diario, por ejemplo, Amazon. Amazon reveló que el 30% de sus ingresos proviene de páginas de recomendación generadas por los algoritmos de Big Data. O sea, ahí tenemos, o sea, un claro caso de éxito. Otro caso de éxito, como vimos ahí, el de Netflix, que hoy en día cerca del 80% del contenido que produce Netflix se basa en recomendaciones hechas por sus algoritmos y el sistema de Machine Learning. Spotify, gracias a la gran cantidad de usuarios registrados en la plataforma, puede recolectar miles de millones de datos y aplicar técnicas de Big Data y Machine Learning para recomendar canciones basando en el historial de la reproducción o incluso puede predecir qué artistas ganarán un Grammy, o sea, ¿no? Ahí ya nos estamos yendo. Y quienes también utilizan y son usuarios de LinkedIn, por ejemplo, acá es una plataforma donde la implementación generó millones de nuevas visitas y justamente el incremento del 30% de la tasa de clics, o sea, gracias a qué, del botón de personas que, o sea, que uno puede llegar a conocer, ¿no? Es una red social de trabajo en la cual nos podemos ir conociendo todos en base a distintos algoritmos de Big Data, donde podemos ver cuáles son las conexiones, cuál es el usuario que tenemos en común, y se arman grandes oportunidades por ahí, ¿no? Grandes oportunidades me han llegado a mí a nivel laboral, así que también ahí les recomendamos introducirse. Acá un poco les dejamos el hecho del Observatorio Nacional de Big Data, ¿no? El hecho del Big Data, tengamos en cuenta que también es utilizado por los gobiernos, como bien Avi nos comentó, el hecho de también el Open Data, ¿no? Existe una obligación pública justamente de brindar datos. Las distintas naciones tienen dado los grandes volúmenes que transaccionan, tienen datos que son abiertos hacia toda la comunidad. Entonces acá les dejamos los sitios web donde pueden llegar a conocer un poco cuáles son los datos, porque entiendo que tal vez están en algún rubro que estos datos les pueden llegar a servir como dato extra, ¿no? Para poder tomar decisiones en su propia organización. Acá, por ejemplo, está la web del Gobierno de Buenos Aires también, donde podemos ir viendo que está segmentado por temáticas, ¿no? Sobre educación, sobre economía, finanzas, desarrollo humano. Bueno, hay distintos organismos que lo que tienen son los datasets. Datasets son la información compilada para que nosotros podamos llegar a descargar y poder utilizar. Los datos, tengamos en cuenta que los datos que son brindados son en carácter anónimo. Tenemos información en carácter general para poder llegar a tomar alguna clase de decisión. Y bueno, acá justamente nos quedamos en contacto y abiertos a cualquier duda o consulta que quieran brindar. Estos son nuestros
contactos justamente de nuestros usuarios de LinkedIn, donde nos pueden contactar. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, Mechi, Avi, muchísimas gracias por su exposición. Hemos recorrido, ¿no? Desde qué es la Big Data, cómo hace la interacción y esta convergencia con la inteligencia artificial. También los casos en los que Avi ha participado, en lo que es toda la información de grandes volúmenes. Hemos recorrido también las redes, algo muy interesante para tener en cuenta, ya que toda esta información que luego estos datos que se transforman en información, nos sirve a los profesionales de ciencias económicas. Así que vamos a continuar, ¿sí? Con el otro módulo que va a estar el doctor Sergio Gebauer-Schneider, hablándolos acerca de las anomalías. Hicimos esta introducción y a continuación seguimos con Sergio. Muchísimas gracias a ambos por participar en este ciclo, en este quinto ciclo. Y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, seguimos con Sergio, que quisiera más que nada presentarles, porque es un matriculado de la casa, pero tiene muchísimo conocimiento de esta temática. Es contador público, licenciado en administración, licenciado en economía, tiene un doctorado en ciencias económicas, es científico de datos en finanzas y es CEO de SG Data Consulting. La verdad, para nosotros sus aportes hacia la matrícula, hacia todos nuestros colegas, es muy enriquecedor y hoy nos hablará acerca de las anomalías, ¿sí? En la aplicación de la Big Data. Sergio, es un placer para nosotros estés aquí presente en tu nuevo rol, en este quinto encuentro, y te dejo para que nos ilustres acerca de cómo es esto de las anomalías. Perfecto. La idea de esta exposición es teórico-práctica, relacionar el tema de anomalías, Big Data, e inclusive incorporarlos a la temática de las incumbencias profesionales. Sigo compartiendo, este es el título, Detección de anomalías en el mundo del Big Data y Machine Learning. Es decir, tenemos tres elementos. Anomalía como conjunto de elementos que se van de la pauta de lo normal, con múltiples aplicaciones. ¿Dentro de qué? La idea del Big Data, justamente la enorme cantidad de datos, nuevas formas de procesamiento, algoritmos, sensores y Machine Learning o aprendizaje automático. Muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial, eso es lo grande en el sentido de que es la idea de reproducir la inteligencia humana. En forma práctica, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de aprendizaje automático y Machine Learning. Voy a precisarlo, que sería, en términos más precisos todavía, estadística avanzada, aprendizaje automático o Machine Learning. Bueno, ahí está mi título, soy doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires. Acá está resumido los temas de esta exposición. Primero, voy a hablar de la introducción a las anomalías, su definición, sus categorías y aplicaciones. A partir de eso desarrollo qué tipos de anomalías hay, y hay tres tipos. Análisis tradicional, y después voy a analizarlo en función de la inteligencia artificial, Machine Learning o aprendizaje automático, tomando dos grandes ejemplos. Uno fuera de nuestra profesión y uno que se puede aplicar a nuestra profesión para hacerlo más ameno y más instructivo. Y al final una conclusión. Bien, esta es la imagen que estamos viendo en una lupa. La idea de anomalía, de descubrir estos patrones distintos, es un trabajo de investigación. La detección de anomalías me lleva a buscar algo que tal vez no pensaba encontrar. Es irse más allá es ver los datos y ver un comportamiento extraño, diferente del común. Ahora bien, esta es una imagen didáctica que va a mostrar la idea de anomalía. Esto es del libro de Nassim Taleb, ¿sí? Lo que habla de algo llamado cisnes negros. Yo posteriormente voy a poner la bibliografía al final donde obtengo todos estos datos, ¿sí? Acá tenemos cisnes blancos. Uno siempre ve cisnes blancos. Ve más cisnes blancos y ¿qué asume?
asume que hay algo llamado cisnes, ¿sí? Y que todos los cisnes, ¿cómo son? Blancos. Es el patrón que uno ve. Y de repente surge un cisne negro. En la jerga se llama outlier, es un valor extremo, algo totalmente distinto del común. Y a partir de verlo y ver otros, vemos que es una pauta que se distingue de todos los cisnes blancos. Este conjunto de pautas es mi anomalía. ¿Eh? ¿Dónde podemos ver otros tipos de anomalías? Pensemos en este gráfico. Tenemos los hábitos de gasto de una persona en el transcurso de un mes. Durante el eje, el Y, tenemos el dinero gasto. Durante el eje X, dividido por semana. Es lo que se llama serie de tiempo, tenemos registraciones a través del tiempo. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Y esos son los patrones de gastos en el transcurso de un mes. Digamos que ahora, en vez de un mes específicamente, en el mes de noviembre, tenemos semana 1, semana 2, semana 3 y las distribuciones del mes de noviembre. ¿Sí? Y luego, ¿qué tenemos ahí? En la semana 4 vemos mayor pauta de gastos, podemos mencionar. Ahora bien, esto sería lo normal. Veamos la siguiente slide. En caso de robo, fíjense, está marcado de rojo, y la contrapartida que fue la reducción de gastos de esta persona. Tenemos otro ejemplo de anomalía. En este caso marcado de rojo, esta anomalía está generada por un hecho externo, un robo. ¿Sí? Vimos dos casos, el del cisne negro y el de los gastos. Bien. ¿Cómo vamos a analizar estas anomalías? Es decir, el conjunto de parámetros que se salen del normalidad, conjunto de elementos, conjunto de contexto actual. Y tenemos dos grandes tendencias tecnológicas. Es lo que se llama Big Data. Big Data, como su nombre le indica, es una enorme cantidad de datos, variados, en forma continua. ¿Sí? ¿Cómo se logró esta enorme cantidad de datos? A través de distintas mejoras tecnológicas. Uno fue los sensores. Los sensores constantemente nos están registrando información. Piensen en una cosita. ¿Sí? Cada vez que interactuamos con Internet, ustedes al ver el video, queda registrado a través de las plataformas que estamos utilizando. Ven una serie en televisión, Netflix, por ejemplo, queda registrado el historial de interacciones con las series. Por eso la idea de recomendación, a partir de la información que uno guarda el sistema, predice cuál sería mi gusto acerca de las series. Y eso es constantemente cuando estamos interactuando. De repente estamos viendo en Google y de repente nos salen avisos de publicidades turísticas, justo lo que pensábamos buscar. A partir de los datos generados por sensores que son en forma continua, por otro lado hay mejoras en el hardware, mejoras en los chips, mejoras también en los algoritmos. Esto permitió el desarrollo de un tipo de algoritmo llamado aprendizaje automático, que figura ahí, o machine learning. Esto permite, la idea de aprendizaje automático es que en lo tradicional uno tiene un código de computadora, un código es una serie de sentencias para, luego de ejecutada, de un determinado resultado. La diferencia con un algoritmo de machine learning o aprendizaje automático, que el algoritmo aprende de los datos, se va perfeccionando, aprende constantemente. Por eso se llama aprendizaje automático. Hay distintos tipos de aprendizaje automático y lo que vamos a ver ahora sobre todo es redes neuronales. Pero puede ser supervisados, no supervisados y semisupervisados. Todo esto permitió la idea de Big Data, Machine Learning y fíjense la idea también de anomalías. Si tenemos muchos datos, tenemos buenas formas de procesarlos, tenemos buenos chips para procesarlos, podemos detectar en forma más sencilla aquellos elementos que se salen de lo común. ¿Sí? Bien, esta es una gran clasificación, muy actual en relación a los algoritmos de Machine Learning. Por un lado, yo mencioné supervisado, no supervisado y no supervisado. Otra clasificación es modelos discriminativos y generativos.
Discriminativos justamente me permite discriminar. Por ejemplo, imagínense un montón de pinturas, ¿sí?, de, de Van Gogh. O en el mundo animal pongamos perros y gatos. Un modelo discriminativo aprende, uno le pone la información, las fotos de perros y gatos, y uno le muestra, aprende cómo es, le muestra una foto y distingue si es un perro o un gato. Por eso se llama discriminación. En el caso de Van Gogh, podría detectar si es verdadero o falso esa determinada pintura. Es lo que está cuando dice modelos discriminativos y hay una línea al principio que separa los rojos y los azules. Discrimina. Ahí tenemos distintos modelos, como la regresión logística, si lo ven abajo, el Random Forest, nosotros sí, Support Vector Machine, que es el siguiente, redes neuronales, K-medias y árboles de decisión. Justamente árboles de decisión vamos a utilizar un tipo acá, ¿sí?, para analizarlo, además de redes. En la otra parte está lo que se llama modelos. Son bastante actuales estos modelos generativos. Tenemos, por ejemplo, los Transformers, como el ChatGPT, lo de Llama 2, BART, Perplexity y demás. Son modelos que generan nuevos datos. La idea de un modelo generativo es esta. A diferencia del discriminativo, podremos tener, por ejemplo, muchos perros, fotos de perros, aprende las pautas y genera una nueva foto de perro que si lo incorporamos al modelo original no habría forma de distinguir. En caso de cuadros, imitaría también que si lo introdujéramos al conjunto original no habría forma de... Por eso se llama generativo. Lo que vamos a ver ahora es sobre todo modelos discriminativos, lo cual no quiere decir que hoy en día se trata de aplicar los modelos generativos, por ejemplo, a anomalías. Esta es una gran división. Yo hablé de supervisados, no supervisados y semisupervisados. Muchos modelos discriminativos, la mayoría son supervisados. Supervisados es, etiquetamos algo como perro y gato, y la máquina aprende a distinguir, si le damos una foto, perro y gato. No supervisado, no etiquetamos los datos. La máquina aprende a distinguirlos. Y semisupervisados abarca los datos. Los modelos discriminativos son generalmente supervisados, no necesariamente, y los generativos son no supervisados, no necesariamente. Pero esta es la idea de aplicación de machine learning, aprendizaje. Acá tenemos un modelo discriminativo, azul y rojo, como vimos. Fíjense, vamos a ver anomalías. Una anomalía podría ser un fraude. Transacciones normales, azul, transacciones fraudulentas. La idea es que si yo le introduzco una determinada transacción, la máquina va a saber cómo ponerlo, en qué conjunto, en el azul o en el rojo. ¿Es fraudulenta o no? Modelos discriminativos. Bien, ahora ¿qué tenemos? Justamente es eso. Este modelo discriminativo, dado el input, mi transacción, la etiqueta en fraudulenta o no fraudulenta, que está en este gráfico con el círculo, el input, la entrada. El modelo de aprendizaje automático de etiquetado se llama así, o clasificación, y clasifica de qué es. Es decir, modelos discriminativos, vamos a aplicarlos a anomalías. Acá es una serie de datos que tiene estos elementos de discriminación. Vamos a ver algunos. Bueno, menciona acá que el aprendizaje automático se ocupa de la creación que puedan aprender. Justamente la idea es que el algoritmo, a diferencia de los tradicionales, aprende a partir de los datos y mejora constantemente. En el caso de discriminativos, por ejemplo, si fueran fotos, cada vez que aprende mejor a discriminar entre perros y gatos. Si fuera cuadros, verdad, es falso o es un cuadro verdadero. Son transacciones fraudulentas o no fraudulentas. Eso es lo que hay. Y para eso construimos un modelo justamente que menciono ahí de detección de anomalías. Con la prevención. ¿Cuáles son las enormes ventajas? Evitar los daños, por ejemplo, en los distintos sistemas. ¿Sí? Es algo fundamental y entre ellas dentro de nuestras profesiones. Vamos al siguiente. El análisis tradicional de anomalías.
me estoy adelantando, pero para que se den una idea, anomalías pueden ser fraudes, pueden ser en salud, puede ser en educación, todos donde se aplican anomalías, donde uno quiere hacer datos y quiere perfeccionar o mejorar el sistema. Para eso, en primer lugar, tenemos el análisis tradicional de detección de anomalías, ¿sí? Que se basa en series de tiempo. El análisis moderno introduce machine learning. Específicamente tenemos en anomalías, análisis de gráficos, como puede ser acá, análisis estadísticos, como acá, y aprendizaje automático, machine learning, con herramientas estadísticas más. Tenemos una serie de tiempos. Series de tiempos son una serie de puntos a través del tiempo. Puede ser el comportamiento, por ejemplo, del consumo, el precio de una acción, ¿sí? Cualquier tipo de comportamiento, donde tenemos observaciones a través del tiempo. ¿Cómo se logra esto? Es lo que se denomina serie de tiempo, y justamente lo que tenemos son sensores. Y una serie de tiempos se divide. Primero tenemos en azul los datos reales. Hay un sensor que registra, imagínense, el precio de una acción, el funcionamiento de una máquina, ¿sí? Y eso es lo real. Y luego va separando. ¿Cómo lo separa? La tendencia, que es el comportamiento en el largo plazo. La estacionalidad, por ejemplo, no es a corto plazo, pueden ser por las vacaciones, por ejemplo, cambia las pautas de consumo, ciertos meses, cambia las pautas de consumo, y hay un componente de error que no se puede identificar el por qué es. Es decir, tenemos la serie de tiempo detectada por sensores y un método tradicional como figura ahí de detección de anomalías. Este, a diferencia del anterior, es un caso real. Esto lo he corrido usando, hay dos grandes cuando utiliza ciencia de datos, digamos, medios. Uno es Anaconda Navigator, Jupyter Notebook específicamente, y otro es Google Colab. Esto lo corría en Anaconda Navigator, Jupyter Notebook. El lenguaje utilizado es muy común, hay dos grandes lenguajes en ciencia de datos, R y Python, acá lo corrí en Python. Python es un lenguaje de alto nivel, es decir, un lenguaje cercano al ser humano, tiene una enorme ventaja con múltiples propósitos en distintas áreas. Acá lo utilicé para análisis de anomalías y series de. Lo que analicé específicamente es la acción de Apple, se tomó desde 2020 a 2023, hace pocos días. Uno corre el código, lo corrí ahí y le sale este gráfico. Como vimos antes, acá está el movimiento real, en azul es la primera, en la segunda es la tendencia, el comportamiento en el largo plazo. Como se ve, el comportamiento en el largo plazo y una tendencia a la alza durante el periodo, que va desde el 2020 a 2020. Con respecto a la estacionalidad, si ven, hay ciertas fluctuaciones siempre al 15 y al 30 de cada mes. Puede ser tal vez por repartir los dividendos. Y el último componente es el que vimos nosotros, como no es explicado ni por la tendencia ni por la estacionalidad, sino por el componente neutro. Son estas fluctuaciones que se dan y se ve que si bien hay fluctuaciones, la mayoría es explicado por los componentes. Cabe aclarar, uno corre el código y hay distintos, cuando uno lo corre, los precios de acciones son distintos. ¿En qué sentido? Hay un precio de apertura, cuando se inicia el mercado, un precio de cierre, un precio más alto, un precio más bajo y un precio de cierre ajustado. El precio del cierre es al final, tanto el precio de cierre como ajustado son utilizados en finanzas, y lo que utilicé acá, precio de cierre. Si bien nada más esto es por motivos didácticos, faltaría mucho más análisis, analizar rendimiento, varios elementos más. Pero para tener un día del análisis tradicional. Cuando uno estos ve el gráfico, ya visualmente puede ver si de repente se generaron ciertas anomalías, veo ciertos bruscos saltos, ciertas alzas, que lo vamos a analizar en forma más profunda ahora. Es una forma tradicional donde combinamos análisis gráfico y análisis estadístico. Bien, para ser más específicos, las anomalías pueden ser de tres tipos cuando uno analiza: puntual, contextual y global. Puntual, lógicamente, se refiere a un punto, ¿sí? Contextual se refiere, por ejemplo, a analizar en función del tiempo u otras variables. Global, cuando se analiza un conjunto de variables. Ahora lo vamos a analizar con el gráfico. Ahora bien, eso está dado ¿por qué?
esto. Estamos analizando las anomalías y las vamos a analizar ahora no por el enfoque tradicional, sino con la idea de aprendizaje automático Machine Learning, sinónimo como estamos tomando de inteligencia artificial. En primer lugar, de vuelta lo volví a correr con Jupyter Notebook, Python, usando bases de datos de Yahoo Finance, ¿sí? Y ahí utilicé un algoritmo un algoritmo llamado Random Forest. Es un algoritmo dentro de Random Forest, perdón, Insolation Forest, es un algoritmo que vamos a ver cómo se hace para determinar estos puntuales y contextuales. Puntuales se refiere al, por ejemplo, al rendimiento de la acción. Contextual en función de. Vemos en rojo las anomalías puntuales y contextualmente vemos en amarillo. Hay diversos fenómenos que se han producido, hay que analizar fecha por qué. Por ejemplo, en lo primero podríamos tener distribución de dividendos, que ha sido afectado tanto el rendimiento puntual, ¿sí? También podrían ser cambios en la oferta y la demanda. Lo interesante de esto se ha utilizado para detectar estas anomalías, Insolation Forest, que forma parte de un algoritmo de aprendizaje no supervisado, como vimos, en este caso, para discriminación. Este es un ejemplo cómo trabaja este algoritmo de Insolation Forest. La idea sería así: imagínense como un árbol, tiene ramas, tiene un tronco y tiene ramas. Una anomalía, ¿qué sería? Es algo distinto de los datos comunes. Por lo tanto, si empezamos a cortar los datos, imagínense como si cada rama que se genera, que está ahí, cortara los datos, tendríamos dentro de un grupo, si es una anomalía de pocos cortes, aislar un punto. Si no fuera una anomalía, tardaría mucho más en aislarse un punto específico. Es por definición de anomalía. Como ven en el gráfico, cada vez se va cortando. Esto es Insolation Forest, es como si rebanaran en tajadas, son las ramas de un árbol, hasta que encuentren la anomalía. Eso es lo que aplicó a los dos primeros. Tanto lo puntual como la contextual se puede aplicar, por ejemplo, este algoritmo de detección. Posteriormente, voy a pasar ahora y lo voy a explicar esto, después voy a mostrar la bibliografía donde lo saqué, este punto específico. Bien, esto yo también lo hice usando de vuelta Jupyter Notebook, que es Python, lenguaje de programación Python, y en este caso anomalía colectiva. A diferencia de los otros, tiene en cuenta un conjunto de elementos. Si vemos una acción, tiene un precio de apertura, un precio de cierre, un precio alto, un precio más bajo. Lo que la anomalía colectiva toma todos estos elementos en conjunto. Como vemos, hay una concentración muy fuerte en el 2020 entre enero y febrero. Ahí pasaron varios hechos en Apple cuando uno quiere investigar. Hubo, ¿cómo se llama? Ganancias más altas de lo esperado, por eso hubo un repunte, fuerte repunte. Hubo también el lanzamiento de productos de Apple en marzo, por ejemplo, el Apple TV, ¿sí? El canal de Apple, por ejemplo, también un iMac, diversos productos que cambiaron el comportamiento. Acá lo que utilicé, un algoritmo específico, distinto del Insolation Forest, también es no supervisado, que mide estas correlaciones. Es decir, dado lo que estoy analizando, tengo un algoritmo específico distinto en aprendizaje para detectar la. Por lo siguiente. Bueno, esto aclara lo anterior, supervisada. Cuando etiquetamos, fraude, no fraude, alza y no alza de una acción, no supervisada, que es lo último. Cuando no etiquetamos datos y buscamos que tuvieran los parámetros, cómo es el comportamiento, y semisupervisada, abarca. Lo que vimos discriminativo y generativo, discriminativo generalmente son supervisadas, no discriminativo generativo es, ¿sí? ChatGPT no supervisada, pero vamos a ver que hay ciertas variaciones. No es tan así como lo voy a aplicar ahora. Bien, acá estoy poniendo, dado lo que vimos, aplicaciones de detección de anomalías. Someros, hay más. Falsificación de datos, robo de identidad, fabricación, redes, medicina, biovigilancia. Fíjense, falsificación
clasificación de datos, detectar o no datos falsos. Fabricación, detectar la producción, está funcionando bien o mal. Redes, hay una determinada congestión, ¿qué está pasando? ¿No es anómalo el comportamiento? Medicina, fíjense en la detección de enfermedades. Y videovigilancia para detectar, por ejemplo, rostros o distintos comportamientos humanos. Ahora lo vamos a aplicar, lo anterior y todo, a dos casos de anomalías. Uno fuera de nuestra profesión y uno que puede ser aplicado en nuestra profesión. Según la situación, tenemos que aplicar distintos tipos de anomalías. Un tipo de anomalía es distintos tipos de anomalías. Uno se da en este caso. Algunas veces son más sencillos, otros más complejos cuando son complejos y va variando en la situación. ¿Sí? Los sistemas son no estacionarios, como dice acá, y son patrones muy complicados. Son periódicos, pero su análisis es complejo. Y lo que vamos a utilizar, modelos adaptativos. Para eso tomé dos casos. ¿Cómo lo voy a aplicar? Van a ser dos casos. Uno fuera de nuestra profesión, que me parece un lindo caso para aplicar sobre electrocardiogramas, y después uno para fraudes. Para eso se utilizó un modelo no supervisado llamado autoencoder. Si bien los modelos discriminativos son supervisados, en este caso específico se llama autoencoder, es no supervisado, es decir, no está etiquetado. Uno le va a poner los datos y va a aprender lo que es normal y no normal, sin necesidad de etiquetarlo. Para rebobinar lo que vimos antes, en la detección de anomalías en la era de inteligencia artificial, en términos más grandes es inteligencia artificial. Es la idea de reproducir la inteligencia humana por medio de la máquina. La forma específica que se logra es aprendizaje automático. Estos algoritmos que aprenden solos. Y dentro de esta rama está lo que se llama redes neuronales o deep learning, ¿sí? Que imita las redes neuronales humanas. Estos autoencoder estaría dentro de redes neuronales, que vamos a aplicar tanto, como dije, un caso fuera de la profesión y un caso dentro. Bien, las redes neuronales dentro de Machine Learning y dentro de inteligencia artificial surgen del estudio de las células nerviosas humanas. Tenemos axones, neuronas, sinapsis que se comunican entre ellas. A partir de esta idea se desarrolla las redes. Imagínense, tenemos distintos nodos, uno donde ponemos en los datos, el input, uno donde sale, y donde ese hidden layer, son las neuronas ocultas, es que aprende el comportamiento. Si es fraude, el comportamiento, para detectar un comportamiento fraudulento o no. Por ejemplo. Acá está la distinta clasificación que estamos viendo, autoencoders, Boltzmann, long short term, convolucional. Vamos a ver autoencoders. La idea de autoencoders es sencillo. Mira, imaginen que estamos en Big Data. Gran cantidad, enorme cantidad de datos, lo que dificulta el procesamiento. La idea es encoder, achicarlo a un grupo específico que me permita representar todos los datos. Y decodificarlo, volver a los datos originales. En la medida que esta comprensión y expansión de los datos, ¿sí? Cuando lo expandimos, se corresponde al modelo original, menor error va a ser. Es decir, tenemos muchos datos, los comprimimos, ¿sí? Para ver si representa los datos originales. Los expandimos de vuelta y en la medida que la distancia entre los datos originales y esta descomprensión sea mínima, es un buen modelo. Esta es la idea de autoencoder. Por eso acá dice comprensión, ¿sí? Y esta comprensión implica que lo representan los datos originales, ¿sí? Esta es una representación dentro de redes neuronales de un autoencoder. Tenemos input, output y estas redes neuronales ocultas. La idea es que el proceso resume la información, pero representa la información original. Esto es el autoencoder. Y luego lo decodificamos. Vamos a ver un caso práctico. Supongamos que vieron esto. Es un grafo. Uno presentaría, ¿es una anomalía o no? ¿Y de qué se refiere? Primero necesitamos el contexto. El caso que voy a presentar es anomalías sobre estudios del corazón, detectar problemas cardíacos.
Acá tenemos una anomalía. Este gráfico vemos que son señales. Las anomalías, como dice, aparecen entre picos espaciados, como los que están entre 1206 y 1208. Fíjense, o 1210. Ahí veo uno más, como más marcado, por eso me detecta una anomalía. ¿Cómo podríamos aplicar eso y después generalizarlo para temas de nuestra profesión? Ahora lo. Supongamos que tenemos datos reales, como tomamos antes el precio de las acciones. Tenemos en el eje horizontal los segundos y la medición en el eje vertical. Y ahí la medición a través de electrodos del ritmo cardíaco. Esto se descompone en partes, para analizarlo. Cada que vemos acá son ondas cardíacas. QRS es una onda, T y P son otras. Tenemos dos QRS, dos T y un P. Esto habla de la contracción y expansión de los ventrículos y la aurícula, ¿sí? Del corazón. Y los segundos. Tenemos datos reales, la división y ver cómo son cada uno expansiones y contracciones de los ventrículos y las aurículas del corazón. Bien. ¿Qué significa? Los datos reales, lo que se hace es descomponer en segmentos, se llaman ventanas, y estos segmentos forman lo mismo que si fuera un diccionario. Este diccionario va a ser sobre cómo sería un latido de un corazón normal. Es decir, se toman datos reales, se los descompone, aprende de estos datos, y esto lo tomaría como un diccionario, ¿sí? Que va a considerar, como son la mayoría de los datos que se le dieron, van a considerar cuáles son las pautas que reflejan un corazón. Aquí está este diccionario. Imagínense como un diccionario. La diferencia de un diccionario, tenemos una entrada, por ejemplo, clase y su definición. Acá tenemos un índice, tenemos estas imágenes que representan el corazón. Luego, ¿qué hace? Se lo comprime con el autoencoder, ¿sí? Esta representación del código normal. Luego se lo expande y digamos que tenemos una persona sacó otro electrocardiograma. Lo compara con este expandido y si no difiere mucho significa que el corazón es normal. Si no difiere, tiene problemas. Aquí está. Este fue, ¿sí? El latido arriba está el normal, digamos el del descomprimido, el normal, abajo el descomprimido, y luego se lo compara. Si vemos no hay picos ni nada, es pequeño uniforme, no hay problemas, me predeciría que no hay problemas cardíacos. Normal, reconstrucción, y lo que vemos, no hay problemas cardíacos. Luego en el siguiente, vemos también que hay un problema original, la reconstrucción, ¿sí? Vemos que hay una diferencia entre lo reconstruido y, y la señal que se envió cuando se tomó los datos de la persona, vemos que hay un pico, lo que haría predecir un problema que tendría que ser consultado con un especialista. ¿Sí? Reconstrucción cardíaca, un comportamiento anómalo, como dice la explicación. ¿Sí? La traza original superior es la señal original de electroencefalograma, el electrocardiograma. Y el de abajo muestra esta reconstrucción a través del autoencoder, este modelo de supervisión no supervisado de algoritmos de machine learning. Y acá se ve esta anomalía en forma más amplia. Bien, esto es fuera de nuestra profesión, veamos dentro de nuestra profesión. Bueno, este modelo reconstruye lo anterior. Tenemos un input, se lo codifica el encoder, se forma este diccionario, se compara por lo tanto, se reconstruye, y esta reconstrucción me lo compara con los datos de la persona, y si pasa cierto umbral, es señal de problemas, de esta anomalía cardíaca. Acá lo que apliqué, lo mismo, se aplica también un autoencoder, pero ya sería más cercano a nuestra profesión. Esto es una competencia muy común, se llaman así, competencia para ver los mejores algoritmos de Machine Learning. Esto sobre fraude crediticio, está por internet. La idea fue, 2012, si no me equivoco, un conjunto de tarjetas de crédito donde hubo fraudes. Entonces, se hizo una competencia de algoritmos para detectar si una tarjeta transacción era fraudulenta o no fraudulenta. Fíjense la idea de anomalía. Y también en este caso particular de este código se aplicó autoencoders. Lo que me dice aquí el resultado de esta predicción es esto. Veamos en el eje horizontal está lo predicho.
En el eje actual, lo real. Por ejemplo, 3.932 se predijo del todo el conjunto que la transacción era normal, no fraudulenta, y efectivamente acertó. Si vemos el 56, predijo que era una anomalía en 56 casos y en los 56 acertó. También es una buena predicción. En la diagonal son las malas predicciones. 37. Se predijo que era normal, pero en verdad eran anomalías. Y en predicho anomalía 55 y resultó que era normal y no una anomalía. Es decir, 3.933 sería lo que está resaltado en verde, justamente predicción correcta de que no es una anomalía. Luego, lo que se corrió acá en el siguiente, este gráfico correspondiente, hay una línea, si ven puntos en rojo, la diferencia es como si fuera lo del corazón. Cuando se divide de determinado umbral, problemas cardíacos, acá sería anomalía, lo que está en el rojo. Cuando supera determinada distancia, lo toma como rojo. Esta sería la ¿sí? Vemos que hay muchos rojos distribuidos, hay otros modelos de Machine Learning que hacen mejores predicciones, ¿sí? Que son más precisos. Pero me permite ver un modelo de autoencoder aplicado a, comparados a un modelo que detecta problemas. Bien. Acá lo que puse, un breve resumen, un pantallazo de cómo podría ser aplicada la idea de anomalía, ¿sí? Para las distintas profesiones de la ley 2488. Tenemos la licenciados en economía, ¿sí? Podemos ver tendencias históricas, crisis financieras, impactos de eventos extraordinarios, políticas públicas. Es decir, siempre en el comportamiento económico tenemos cosas que podemos analizar fuera de común a partir de los datos, y esto podría perfeccionar nuestros análisis y perfeccionar las recomendaciones. En contador público tenemos lo que vimos justamente el ejemplo de la detección de fraude. Ejemplo, aumentando la confiabilidad de la información. Los actuarios, ¿sí? En el caso de cálculo de riesgos y primas por desviaciones esperadas, ¿sí? Esto es muy somero, se podría ampliar, y licenciados en administración, toda la parte de desvíos operativos, logísticos, financieros, cuellos de botellas, es decir, anomalía abarca a cada una de nuestras profesiones, dentro de la ley 24. Acá está la bibliografía utilizada, principalmente utilicé la primera y la segunda, la tercera también para dar un sustento matemático, además de mi experiencia, lógicamente, en otros libros, y de la imagen que vimos de insolación Foret, acá está el crédito. Muchas gracias. La idea que presenté acá es la importancia de las anomalías, la importancia para su profesión, la idea dentro de esto de la importancia de Machine Learning, con la idea de aprendizaje automático y Big Data, todo junto para el perfeccionamiento de la acción profesional. Bueno, son los datos de mi consultora, los datos profesionales de contacto, ¿sí? Y muchísimas gracias de vuelta por su... Bueno, Sergio, muchísimas gracias. La verdad que tu ponencia fue muy clara y a su vez ilustrativa. Hoy recorrimos en este encuentro toda la secuencia de lo que es la convergencia entre la Big Data y la inteligencia artificial y a su vez las anomalías que se producen en el uso del Machine Learning. Para las próximos encuentros vamos a profundizar en distintas herramientas y temáticas para el uso profesional. Cualquier duda o inquietudes, por favor, siempre escribirnos, ¿sí? A capacitación@consejocava.org.ar. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes.